La sangre goteaba del cuchillo de Darien mientras la garra afilada de la bestia pasaba a centímetros de su cara. Un error, una vacilación, y se uniría a los huesos esparcidos que cubrían el suelo de la cueva. El depredador masivo, con su piel escamosa brillando en la penumbra, se preparó para otro ataque, abriendo sus fauces para revelar hileras de dientes aserrados que podían triturar el hueso con una facilidad aterradora. «Hoy no», gruñó Darien, lanzándose bajo el vientre de la criatura y clavando su cuchillo hacia arriba con toda su fuerza, sintiendo la resistencia de la piel gruesa antes de que la hoja se hundiera en el tejido blando. El aullido de la bestia sacudió el polvo del techo de la cueva, y el sonido reverberó en el espacio cerrado con una intensidad ensordecedora. Se tambaleó hacia un lado, mientras sangre tóxica de color verde brotaba de la herida, derritiendo pequeños hoyos en el suelo de piedra donde salpicaba. La criatura hizo una última embestida hacia Darien, quien apenas logró rodar para esquivarla antes de que colapsara con un golpe que sacudió el suelo e hizo temblar la roca. Jadeando pesadamente, con el sudor picándole en los ojos y mezclándose con la sangre que le salpicaba la cara, Darien rodeó con cautela al depredador caído. 3 años en Exodar le habían enseñado a nunca dar por sentada la victoria hasta haber verificado la muerte. Pinchó a la bestia con su lanza, listo para saltar hacia atrás al menor movimiento. Cuando la criatura permaneció inmóvil, finalmente se permitió exhalar. Esto era Exodar, designada oficialmente como la Colonia Penal XR-27, a donde la coalición interestelar enviaba a sus peores criminales. Sin guardias, sin vallas, solo un mundo alienígena inhóspito donde la supervivencia en sí era el castigo. Las especies nativas eran dejadas a su suerte. La coalición había determinado que no estaban lo suficientemente avanzadas para relaciones diplomáticas, lo que hacía del planeta el lugar perfecto para una colonia penal donde los humanos no deseados podían ser descartados y olvidados. Darien limpió su cuchillo en sus pantalones hechos jirones y examinó su presa con ojos expertos. La bestia era un garra afilada, uno de los depredadores alfa de Exodar, casi 3 metros de músculo, escamas y armas naturales mortales. Su carne sería dura pero nutritiva, la piel valiosa para ropa y refugio, y los huesos y dientes útiles para herramientas y armas. Nada podía desperdiciarse en este mundo implacable. Se puso a trabajar descuartizando a la bestia, con movimientos eficientes forjados por años de necesidad. Como exejecutivo financiero cuya malversación del Fondo de Defensa de la Coalición había provocado la muerte de 17 soldados debido a fallos en el equipo, sus habilidades corporativas no lo habían preparado para la vida en Exodar. Pero 3 años de exilio lo habían transformado de un hombre de negocios blando y bien vestido a un superviviente endurecido que podía rastrear presas, fabricar armas con materiales recuperados y matar sin dudar cuando era necesario. El sol carmesí se estaba poniendo fuera de la entrada de la cueva, su luz rojo sangre filtrándose a través del aire lleno de polvo, pintándolo todo en ominosos tonos escarlata. La noche caería pronto, lo que significaba que los depredadores nocturnos saldrían, muchos de ellos incluso más peligrosos que el garra afilada que acababa de derrotar. Necesitaba asegurar su botín y encontrar un mejor refugio antes de la oscuridad total. Trabajando rápidamente, comenzó a separar las partes más valiosas del cadáver, planeando ahumar parte de la carne y llevarse lo que pudiera. El resto tendría que ser abandonado, aunque le dolía desperdiciar recursos que le habían costado tanto esfuerzo y riesgo adquirir. Un sonido detuvo su cuchillo a medio corte. Un suave roce desde lo más profundo de la cueva, apenas audible por encima de su propia respiración. Darien se quedó helado, agudizando sus sentidos. ¿Otro depredador? ¿Un exiliado rival? Cualquiera de las dos cosas podría significar la muerte. En Exodar, los humanos eran tan peligrosos como las bestias nativas. Gente desesperada obligada a competir por recursos limitados sin leyes que contuvieran sus acciones. El ruido volvió, esta vez inconfundiblemente un gemido. El gemido de un niño. Con el cuchillo en mano, Darien se acercó sigilosamente al sonido, moviéndose con el silencio que había perfeccionado a través de años de cazar y evadir cazadores. Sus instintos de supervivencia le gritaban que no investigara. La curiosidad era un lujo que mataba a los incautos en Exodar. Pero algo lo impulsó a seguir. Un destello de la humanidad que creía haber abandonado hacía mucho tiempo.
En una pequeña alcoba, iluminada por un rayo de sol poniente que se colaba por una grieta en el techo, se acurrucaba una pequeña figura. De piel azul, con manos de 4 dedos y grandes ojos expresivos, un niño nativo temblaba de miedo. Darien bajó ligeramente el cuchillo. La especie indígena de Exodar, humanoides altos de piel azul, cabello blanco y capacidades físicas avanzadas, mantenía su distancia de los prisioneros humanos. Vivían en comunidades tribales esparcidas por todo el planeta. Su tecnología era primitiva a pesar de tener una inteligencia comparable a la de los humanos. Su lenguaje consistía en complejos chasquidos y silbidos, ininteligibles para los oídos humanos sin dispositivos de traducción. Los había observado desde lejos durante sus años de exilio, a veces robando en sus asentamientos cuando estaba desesperado. Pero nunca había interactuado directamente con uno, y ciertamente nunca se había encontrado con uno de sus hijos solo. ¿Estás herido?, preguntó Darien, sabiendo que el niño probablemente no lo entendería. Mantuvo la voz baja y suave, tratando de parecer menos amenazante a pesar de su apariencia salpicada de sangre. Para su sorpresa, los ojos del niño se abrieron de par en par y un pequeño dispositivo en su garganta emitió suaves chasquidos antes de traducir sus palabras a su idioma. Ella negó con la cabeza, sus trenzas blancas balanceándose con el movimiento. «Tú lo mataste», dijo, su traductor convirtiendo sus chasquidos y silbidos nativos al español con un ligero retraso. «La bestia que mató a mi madre». Darien miró hacia el enorme cadáver en la cámara principal de la cueva. «¿Esa cosa te atacó?». La niña asintió, con lágrimas surcando sus mejillas azules. «Mi madre murió hoy», dijo con la franqueza de los niños de todas partes. «Estábamos viajando al asentamiento del oeste cuando la bestia atacó nuestro campamento. Me dijo que corriera». Su voz se quebró, un sonido universal de dolor que trascendía las especies. «Corrí y me escondí, pero me encontró. Me habría matado a mí también si no hubieras llegado». Una incómoda opresión se formó en el pecho de Darien. La compasión era un lujo en Exodar, uno que había descartado hacía mucho tiempo junto con la esperanza y la dignidad. Sin embargo, algo en la mirada directa de esta niña removió recuerdos del hombre que una vez fue. Antes de que la codicia y la ambición lo corrompieran, antes de que sus acciones costaran vidas. «¿Dónde está el resto de tu familia?», preguntó, sospechando ya la respuesta. «No hay nadie más», respondió ella, abrazando sus rodillas con más fuerza. «Solo mi madre y yo. Ahora, solo yo». Sus grandes ojos violetas parpadearon, luminosos por las lágrimas contenidas. Y entonces hizo una pregunta que lo cambiaría todo. «¿Puedo quedarme contigo por hoy, humano? Hasta que decida qué hacer». Cada instinto que Darien había desarrollado durante sus años de exilio le gritaba que se negara. Otra boca que alimentar, una carga, un objetivo que atraería a depredadores y nativos hostiles por igual. Acoger a un niño de cualquier especie lo haría más lento, limitaría su movilidad, lo obligaría a correr menos riesgos. Todas eran concesiones peligrosas en un mundo donde la supervivencia a menudo dependía de la velocidad y la crueldad. «Puedes quedarte», se escuchó decir, las palabras sorprendiéndole tanto a él como a la niña. Luego, con más convicción, «puedes quedarte para siempre». Los ojos de la niña se abrieron de par en par, su traductor emitiendo una serie de rápidos chasquidos mientras procesaba sus palabras. «Para siempre es mucho tiempo». «Sí», asintió Darien, preguntándose qué locura lo había poseído. «Lo es». «Me llamo Nema», dijo ella, colocando una mano de 4 dedos sobre su pecho en lo que él supuso era un saludo tradicional. «Darien Bria», respondió él, imitando torpemente su gesto. Volvió a su tarea de carnicero, consciente de que Nema observaba cada uno de sus movimientos con una curiosidad cautelosa. La carne necesitaría ser ahumada para conservarla, y tendría que fabricar una mochila para transportar la piel y los huesos. Todos eran recursos valiosos en este páramo, donde cada herramienta marcaba la diferencia entre la supervivencia y la muerte. «Lo estás haciendo mal», dijo Nema de repente, acercándose con cautela, sus pequeños pies sin hacer ruido sobre el suelo de piedra. Darien se detuvo, con el cuchillo a medio camino de un tendón. «¿Qué? El corte».
Ella señaló el cadáver. Desperdicias demasiado. Mi madre me enseñó mejores maneras. Estuvo a punto de desechar su consejo. ¿Qué podría saber una niña sobre la supervivencia? Pero se contuvo. Los nativos habían evolucionado en este mundo, adaptándose a sus duras condiciones durante miles de generaciones. Su conocimiento de las criaturas superaría naturalmente lo que él había aprendido en 3 difíciles años. Muéstrame, dijo en su lugar, ofreciéndole el cuchillo. Nema dudó, luego tomó la hoja, cuyo tamaño resultaba incómodo en sus pequeñas manos. Le demostró una técnica más precisa, mostrándole cómo seguir las uniones naturales entre los grupos musculares, donde cortar para preservar el valioso tendón para cuerdas de arco y material de atadura, como extraer las glándulas venenosas sin contaminar la carne. Darien observó, genuinamente impresionado. Tu madre te enseñó bien. Una sombra cruzó el rostro de Nema al mencionar a su madre. Decía que el conocimiento es lo más ligero de llevar, pero lo más valioso de poseer. Sabías palabras, pensó Darien. Había llegado a Exodar sin nada más que la ropa que llevaba puesta y la arrogancia de un ejecutivo de los mundos centrales. El conocimiento que había acumulado desde entonces, ganado a pulso a través de prueba y error, dolor y experiencias cercanas a la muerte, era de hecho su posesión más preciada. Al caer la noche, trabajaron juntos para asegurar la carne. El conocimiento de Nema sobre la anatomía de la bestia resultó invaluable. Le mostró cómo extraer un órgano en particular que, al secarse y quemarse, produciría un humo que ahuyentaba a otros depredadores. Para cuando la oscuridad envolvió la cueva, habían preparado suficientes provisiones para durar más de una semana. Tenemos que movernos al amanecer, dijo Darien, encendiendo un pequeño fuego cerca de la entrada de la cueva, tanto para calentarse como para disuadir a los depredadores nocturnos. Las llamas anaranjadas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de roca, creando un patrón casi hipnótico. Esta presa atraerá a los carroñeros. Nema asintió, observando las llamas con la fascinación de una niña. ¿A dónde iremos? La pregunta hizo que Darien se detuviera. Formular un nosotros no había existido en su vocabulario durante 3 años. Sus planes nunca se habían extendido más allá de la supervivencia inmediata. Encontrar comida, encontrar refugio, seguir con vida hasta el día siguiente. La idea de planificar un futuro que incluyera a alguien más se sentía extraña, casi olvidada. Al oeste, decidió, recordando que ella había mencionado un asentamiento en esa dirección. Conozco un valle por allí. Mejor casa, más agua. La expresión de Nema se ensombreció, sus ojos violetas reflejando la luz del fuego. No a los asentamientos de mi gente. El anciano me quería para su colección de esposas cuando creciera. Mi madre se negó, sus pequeñas manos se cerraron en puños. Por eso viajábamos solas. Darien sintió una oleada de ira al pensar en esta niña siendo prometida a un anciano. Le recordaba demasiado a la explotación de la que él mismo había sido cómplice, aunque de un tipo diferente. En la tierra, había manipulado mercados y falsificado informes de seguridad, sabiendo que sus acciones podrían dañar a otros, pero preocupándose solo por su margen de beneficio. No había sido mejor que el anciano tribal que veía a Nema como una propiedad que reclamar. Entonces, nada de asentamientos, convino, echando otra rama al fuego. Solo nosotros. Durmieron por turnos esa noche, con Darien haciendo la guardia más larga. Mientras miraba la oscuridad más allá del resplandor del fuego, con la respiración constante de la niña a sus espaldas, se preguntó qué locura lo había llevado a aceptar esta responsabilidad. Sin embargo, bajo la ansiedad yacía algo desconocido, un sentido de propósito que no había sentido desde antes de sus crímenes. El amanecer llegó con un cielo rojo sangre, el sol carmesí elevándose sobre el horizonte dentado como una herida abriéndose en los cielos. Recogieron sus provisiones y abandonaron la cueva. Darien iba delante, con su lanza recién hecha en guardia. Nema lo seguía de cerca, sus pasos sorprendentemente seguros sobre el terreno difícil. El paisaje de Exodar se extendía ante ellos, una vasta extensión de desierto rojo interrumpido por imponentes formaciones rocosas y ocasionales manchas de vegetación resistente. El aire era tenue y seco,
y cada respiración dejaba un sabor metálico en la lengua. A lo lejos, remolinos de polvo danzaban por las llanuras, algunos alcanzando cientos de metros de altura antes de disiparse. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Darien mientras navegaban por un barranco particularmente traicionero, sus lados tallados con extraños patrones angulares que podrían haber sido erosión natural o antigua escritura nativa. Según vuestro conteo, quizás 8 ciclos, respondió Nema, su traductor convirtiendo el concepto alienígena del tiempo en algo que él podía entender. Pero mi gente mide la edad por habilidades, no por tiempo. Se me considera una niña intermedia, ya que he dominado la supervivencia básica, pero aún no las técnicas de caza avanzadas. Parece saber bastante sobre supervivencia para ser una niña intermedia, observó Darien, notando cómo ella probaba instintivamente cada punto de apoyo antes de poner todo su peso. La expresión de Nema se volvió solemne. Mi madre creía en enseñar desde temprano. Decía, el conocimiento no pesa en tu mochila, pero puede salvarte la vida cuando todo lo demás falla. Darien asintió, encontrando sabiduría en esas palabras. Su propia educación se había centrado en márgenes de beneficio y manipulación de mercado, habilidades inútiles en Exodar. Había tenido que aprender a sobrevivir a través de un brutal método de prueba y error, con cada lección grabada en su cuerpo con cicatrices y huesos rotos que no habían sanado correctamente. Viajaron durante 3 días a través del duro paisaje, deteniéndose solo cuando el calor del mediodía hacía peligroso el movimiento. Nema sorprendió a Darien con su resistencia y conocimiento. Identificaba qué plantas eran comestibles, cuáles contenían toxinas mortales y reconocía las señales de patrones climáticos que podrían resultar fatales si los sorprendían sin preparación. Al segundo día, vio una planta parecida a un cactus cuya pulpa contenía suficiente humedad para complementar su suministro de agua. Le enseñó cómo extraer su líquido sin ser herido por sus espinas defensivas casi invisibles. Un conocimiento que podría haberle ahorrado incontables días de deshidratación si lo hubiera poseído antes. A cambio, Darien le enseñó las habilidades que había desarrollado durante sus años de exilio, cómo moverse en silencio, cómo rastrear presas, cómo anticipar el comportamiento tanto de los depredadores como de los ocasionales convictos humanos que avistaban a lo lejos pero siempre evitaban. Los humanos son los depredadores más peligrosos de Exodar, explicó mientras observaban a un hombre demacrado y de ojos desorbitados tropezar por el lecho seco de un río a lo lejos. Traen las peores partes de sí mismos aquí. Mantente alejada de ellos. Incluso de mí, si alguna vez empiezo a cambiar. Nema lo estudió con esos desconcertantes ojos violetas. Tú eres diferente a él, dijo, asintiendo hacia la figura desesperada. Todavía tienes piedad en ti. Darien no estaba tan seguro. Había hecho cosas para sobrevivir que atormentaban sus sueños. Actos de violencia y desesperación que nunca podría haber imaginado en su vida anterior. Pero no dijo nada, reacio a cargar a una niña con las realidades más oscuras del exilio. Al cuarto día, sobrevino el desastre. Acababan de coronar una cresta cuando Darien vio movimiento en el valle de abajo. Un grupo de caza de una de las tribus nativas, su piel azul inconfundible contra el paisaje rojo, sus cuerpos adornados con pintura de guerra y armaduras primitivas hechas de huesos y pieles de depredadores. Abajo, susurró con urgencia, arrastrando a Nema al refugio de una roca. Guerreros tribales. Nema se asomó con cautela por el borde de la roca, su traductor emitiendo una serie de chasquidos bajos mientras procesaba lo que veía. La tribu del confín oriental, susurró, reconociendo las marcas distintivas pintadas en sus cuerpos. Son temidos incluso entre mi gente. Asaltan otros asentamientos, toman a las hembras como premios, matan a cualquiera que se resista. ¿Pueden rastrearnos?, preguntó Darien, calculando sus opciones. La cresta ofrecía poca cobertura, y retirarse los dejaría expuestos en la ladera abierta. Mejor de lo que crees, respondió Nema sombríamente. Sus cazadores pueden seguir a un lagarto de arena sobre roca desnuda. Rastrean tanto por el olfato como por la vista. Como para confirmar sus palabras, uno de los guerreros de abajo levantó de repente la vista hacia su posición, alzando una mano para detener a sus compañeros. Señaló directamente a la roca donde se escondían,
diciendo algo que hizo que los demás se desplegaran en una formación de caza practicada. «Corre», instó Darien, agarrando la mano de Nema. «Ahora». Huyeron a lo largo de la cresta, abandonando el sigilo por la velocidad. Detrás de ellos, estallaron gritos de guerra mientras el grupo de caza los perseguía, un sonido escalofriante en su intensidad primal. Darien sabía que no podían dejar atrás a los guerreros, que eran naturalmente más rápidos y estaban mejor adaptados al terreno. Necesitaban una posición defensiva donde el número de sus perseguidores no importara. Ahí, señaló Nema hacia un estrecho sendero entre imponentes formaciones rocosas, sus superficies talladas con una suavidad antinatural por milenios de tormentas de arena. Tendrán que venir de uno en uno. Darien asintió, impresionado por su pensamiento táctico. Corrieron hacia el paso, con los pulmones ardiendo en el aire enrarecido, llegando justo cuando los primeros guerreros acortaban la distancia. Colocando a Nema detrás de él, Darien se giró para enfrentar a sus perseguidores, con la lanza apoyada en su pie para una máxima estabilidad. El guerrero principal se acercó con confianza, su cuerpo cubierto de cicatrices rituales que formaban intrincados patrones sobre su piel azul. Su traductor produjo un español fríamente preciso, lo que sugería que era de mayor calidad que la mayoría, quizás tomado de una víctima humana. «El humano retiene a una de nuestras hembras», anunció, su voz con la inconfundible autoridad del mando. «Esto viola nuestras leyes». «Ella viaja conmigo por elección propia», respondió Darien, manteniendo una expresión neutral a pesar de que su corazón latía con fuerza. «No pretendemos ofender sus leyes». Los ojos del guerrero se entrecerraron, revelando una pupila vertical como la de un reptil, una adaptación a la dura luz del sol de Exodar. «Las hembras no toman tales decisiones. La niña pertenece a su tribu para ser reclamada según nuestras tradiciones». Hizo un gesto hacia Nema. «Ven, pequeña. Tu lugar está entre los de tu especie». El agarre de Nema en el brazo de Darien se hizo más fuerte. «No iré», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Mi madre huyó de nuestra tribu para salvarme de tales tradiciones». Un murmullo recorrió a los guerreros, y la expresión de su líder se ensombreció. «La niña ha sido corrompida por el pensamiento humano», declaró. «La tomaremos y limpiaremos su mente de estas ideas». Apuntó con su lanza a Darien. «El humano morirá por su interferencia». Darien evaluó su situación con la fría claridad que trae el peligro extremo. 8 guerreros, todos más fuertes y rápidos que él, armados con lanzas y cuchillos de hueso que parecían capaces de destriparlo de una sola estocada. La confrontación directa sería un suicidio sin una ventaja. «Corre a mi señal», le susurró a Nema. «Adéntrate más en el paso. Estaré justo detrás de ti». «No te dejaré», protestó ella, su traductor luchando por transmitir la emoción en su voz. «Confía en mí», insistió Darien, su mano cerrándose alrededor de un pequeño objeto en su bolsillo, un dispositivo de destello que había recuperado de su cápsula de aterrizaje y guardado para emergencias. Era uno de sus últimos vínculos con la tecnología de su vida anterior, reservado para un momento de verdadera desesperación. Cuando los guerreros comenzaron a avanzar, moviéndose con la precisión coordinada de cazadores experimentados, Darien activó el dispositivo y lo arrojó a sus pies. La explosión de luz resultante fue cegadora en la tenue luz del atardecer, diseñada para desorientar temporalmente en lugar de dañar. «Ahora», gritó Darien, empujando a Nema hacia el paso mientras los guerreros se cubrían los ojos con dolor. Sus gritos de rabia y confusión resonaban en las paredes de piedra. Corrieron, con el sonido de gritos furiosos y pasos persiguiéndolos muy de cerca. El camino se estrechó aún más, obligándolos a avanzar en fila india por secciones donde las paredes casi se tocaban. Cuando se ensanchó en un pequeño cañón sin salida, Darien se dio cuenta de que se habían atrapado a sí mismos. Las paredes escarpadas no ofrecían salida, siendo la única forma de salir el camino por el que habían entrado. «Allá arriba», instó, señalando una estrecha cornisa a mitad de la pared del cañón. «Rápido». Nema trepó por la pared de roca con una agilidad impresionante, sus manos de 4 dedos encontrando agarres invisibles para Darien.
Su tamaño más pequeño y su peso más ligero le permitieron ascender rápidamente, alcanzando la cornisa en segundos. Él la siguió con más torpeza. Los años de vida dura le habían quitado su antigua blandura de ejecutivo, pero no le habían otorgado la habilidad natural de escalada de un nativo. A mitad de camino, su pie resbaló, enviando una lluvia de piedras sueltas que repiquetearon en el suelo del cañón. Quedó colgando de sus dedos, luchando por encontrar otro punto de apoyo mientras sus músculos gritaban por el esfuerzo de soportar su peso. Sobre él, Nema se agachó, con el rostro tenso por el miedo. «Alcanza», instó. «Puedo subirte». Darien sabía que su delgada complexión no podría soportar su peso, pero logró balancear su cuerpo hacia un lado y encontrar un nuevo punto de apoyo. Reanudando su ascenso con renovada desesperación, alcanzó la cornisa justo cuando los primeros guerreros entraban en el cañón, sus ojos escudriñando las paredes con enfoque depredador. Desde su posición elevada, Darien podía ver a todo el grupo de caza desplegándose abajo, comunicándose con señales de mano que sugerían un patrón de búsqueda coordinado. Su líder señaló hacia arriba, habiendo localizado su posición en la cornisa. «Nos encontrarán pronto», susurró Nema, apretándose contra él. «Los del confín oriental pueden rastrear por el olfato». Darien escudriñó su entorno desesperadamente. La cornisa continuaba alrededor de una curva en la pared del cañón, posiblemente conduciendo a una ruta de escape. Pero antes de que pudieran moverse, un grito desde abajo indicó que habían sido vistos. Los guerreros comenzaron a escalar la pared hacia ellos, moviéndose con la confianza de quienes nacieron para ese terreno. Se dispersaron, acercándose desde múltiples ángulos para cortar cualquier ruta de escape. Darien empujó a Nema detrás de él, preparándose para vender cara su vida. El primer guerrero alcanzó la cornisa, su lanza apuntando al abdomen de Darien con una precisión mortal. Darien la desvió con su propia arma, el impacto casi lo empujó fuera de la estrecha plataforma. El sonido de la madera chocando contra la madera resonó por el cañón mientras sus armas se enfrentaban repetidamente, cada uno buscando una abertura en la defensa del otro. El guerrero aprovechó su ventaja, usando su fuerza y agilidad superiores para forzar a Darien a retroceder paso a paso precariamente. La cornisa se estrechaba detrás de él, dejando apenas espacio para sus pies. En un movimiento desesperado, Darien se arrodilló, agachándose bajo la guardia del guerrero y clavando su lanza hacia arriba. La punta de piedra penetró en la garganta del guerrero, enviando un chorro de sangre de color púrpura oscuro al aire. Los ojos del guerrero se abrieron de par en par por la sorpresa, claramente no esperaba tal resistencia de un humano, antes de caer de la cornisa con un grito ahogado, su cuerpo golpeando el suelo del cañón con un impacto nauseabundo. Pero no hubo tiempo para el alivio. Dos guerreros más habían llegado a la cornisa, avanzando desde ambos lados, cortando cualquier retirada. Darien sacó su cuchillo con la mano libre, luchando con la ferocidad de un animal acorralado. La batalla se convirtió en una vorágine de estocadas, paradas y maniobras desesperadas en la estrecha cornisa. La sangre, tanto la suya como la de los guerreros, hacía que la piedra estuviera resbaladiza bajo sus pies. Cada vez que derrotaba a un oponente, otro ocupaba su lugar. La tribu parecía interminable en número. Darien recibió heridas, un profundo corte en el hombro, una puñalada en el muslo, pero la adrenalina lo mantuvo luchando. Usó el espacio confinado a su favor, obligando a los guerreros a atacarlo de uno en uno, usando su agresión en su contra cuando era posible, esquivando sus cargas y dejando que el impulso los llevara al vacío. Un guerrero, más cauteloso que sus compañeros, se mantuvo atrás, colocando una flecha en un arco tosco. Darien vio el peligro demasiado tarde. La flecha no estaba dirigida a él, sino a Nema, que estaba apretada contra la pared del cañón detrás de él. El tiempo pareció ralentizarse mientras el guerrero soltaba la flecha. Darien se arrojó de lado en su trayectoria, sintiendo un dolor abrasador mientras penetraba en su costado. El impacto casi lo hizo caer por el borde, pero Nema lo agarró del brazo, sus pequeñas manos mostrando una fuerza sorprendente mientras lo apartaba del abismo. La rabia y el dolor alimentaron su asalto final. Con la ayuda de Nema, se sacó la flecha del costado y luego la usó para apuñalar al siguiente guerrero que llegó a la cornisa,
clavando el asta ensangrentada a través del ojo del nativo. Mientras ese guerrero caía, Darien tomó su lanza, usándola para mantener a raya a los siguientes atacantes. Cuando el último guerrero yacía muerto a sus pies, Darien se tambaleó. La pérdida de sangre y el agotamiento amenazaban con abrumarlo. Solo el líder de la tribu permanecía abajo, mirando la carnicería con una expresión de incredulidad. Después de un momento de evaluación silenciosa, se retiró, desapareciendo en el paso. Nema corrió al lado de Darien, sus pequeñas manos sosteniéndolo con una fuerza sorprendente. «Estás muy herido», dijo, su voz tensa por el miedo. «Necesitamos tratar tus heridas». «Traerá más guerreros», logró decir Darien entre dientes. El dolor de sus múltiples heridas comenzaba a superar la adrenalina que lo había mantenido luchando. «Tenemos que movernos». «¿Puedes escalar?», preguntó Nema, mirando hacia arriba. La cima del cañón podría ofrecer una ruta de escape. Darien evaluó sus heridas honestamente. «Hacia arriba no», admitió, «pero quizás a lo largo de la cornisa. Parece que continúa alrededor de esa curva». Con el apoyo de Nema, avanzó lentamente por la estrecha plataforma, cada paso enviando oleadas de dolor por su cuerpo. La cornisa efectivamente continuaba, conectando finalmente con un sendero empinado pero navegable que salía del cañón y se adentraba en las colinas. Al anochecer, habían puesto kilómetros entre ellos y el lugar de la batalla, encontrando refugio en una pequeña cueva donde Nema usó su conocimiento de las plantas locales para crear cataplasmas para sus heridas. Trabajó metódicamente, limpiando cada herida con agua de su menguante suministro, y luego aplicando hojas machacadas que picaban intensamente pero parecían frenar la hemorragia. «La herida de la flecha es profunda», dijo, su joven rostro grave mientras examinaba su costado. «Y uno de los cortes de lanza puede haber dañado órganos internos». Darien asintió débilmente. Había visto suficientes heridas durante su tiempo en Exodar para saber cuándo ponían en peligro la vida. Sin atención médica adecuada, imposible en este mundo, sus posibilidades eran escasas. «Escúchame, Nema», dijo, forzando la fuerza en su voz. «Si no lo logro, tienes que dirigirte al oeste, al valle que mencioné. Hay un asentamiento humano allí. No son criminales, sino investigadores que quedaron varados cuando su nave se estrelló. Puede que te acojan». «Lo lograrás», insistió Nema, sus ojos violetas brillando con determinación. «Conozco plantas que pueden ayudar. Mi madre me enseñó». Mientras ella trabajaba, con sus pequeñas manos sorprendentemente gentiles, Darien entraba y salía de la conciencia. En sus momentos más lúcidos, le sorprendió la inversión de sus roles. Ahora la niña lo cuidaba con una competencia que desmentía su juventud. «¿Por qué luchaste por mí?», preguntó Nema en voz baja mientras le vendaba el hombro con tiras arrancadas de su propia ropa. «Podrías haber dejado que me llevaran». Darien, debilitado por la pérdida de sangre y el dolor, se encontró respondiendo con honestidad. «Porque ahora es mi deber protegerte. No dejaré que nadie te lleve». Los ojos violetas de Nema se llenaron de lágrimas. Colocó su mano azul sobre la de él. «Y mi deber es protegerte a ti, Darien. Ahora somos familia». A pesar de sus heridas, Darien sintió que algo se rompía dentro de él, un caparazón alrededor de su corazón que se había estado formando desde mucho antes de su exilio. Quizás desde la infancia, cuando aprendió que la vulnerabilidad era debilidad y que el éxito significaba pisotear a los demás. Apretó suavemente la mano de Nema. «Sí», asintió. «Familia». Durante 3 días, Darien osciló entre la vida y la muerte, su fiebre subiendo peligrosamente a medida que las infecciones se afianzaban. A pesar de los mejores esfuerzos de Nema, la niña no se apartó de su lado, aplicando cataplasmas frescas cuando era necesario, obligándolo a beber agua mezclada con plantas medicinales y vigilando mientras dormía. Al 4.º día, su fiebre cedió. Se despertó y encontró a Nema acurrucada a su lado, agotada por su vigilia. Al ver su forma dormida, tan pequeña y vulnerable, pero que contenía tanta fuerza, Darien hizo un voto silencioso de que sobreviviría por ella, si no por sí mismo. Darien tardó 2 semanas en recuperarse lo suficiente como para volver a viajar. Durante ese tiempo,
Nema demostró su valía 100 veces, cazando animales pequeños, recolectando plantas comestibles y vigilando mientras él sanaba. Decidieron abandonar la región por completo, dirigiéndose hacia las montañas lejanas, donde, según Nema, pocas tribus se aventuraban debido a las duras condiciones. El viaje fue arduo, especialmente para Darien en su estado debilitado. Pero siguieron adelante, impulsados por el conocimiento de que permanecer en territorios tribales solo conduciría a más enfrentamientos. Llevaban 3 días de travesía por la montaña cuando el desastre volvió a golpear. Una tormenta repentina, común en el clima impredecible de Exodar, trajo no solo una lluvia torrencial, sino también vientos lo suficientemente fuertes como para arrancar de raíz los árboles raquíticos que salpicaban las laderas inferiores. Buscando refugio en un paso de montaña, se vieron atrapados en una inundación repentina mientras el agua de lluvia caía en cascada desde las alturas. El torrente los golpeó con la fuerza de un ariete, arrastrándolos y llevándolos río abajo en medio de un caos de escombros. Darien logró agarrar a Nema antes de que el agua embravecida pudiera separarlos, luchando contra la corriente para llegar a un terreno más alto. Durante minutos aterradores, estuvieron a merced de la inundación, golpeados contra las rocas, medio ahogados por las aguas turbulentas. Finalmente, se desplomaron en una cornisa rocosa, empapados y agotados, pero vivos. Las heridas de Darien se habían reabierto en la lucha, sangre fresca manchando su ropa andrajosa. Nema estaba magullada pero por lo demás ilesa. Su tamaño más pequeño le había permitido evitar los peores impactos. Mientras recuperaban el aliento, Darien notó una figura medio enterrada en los escombros arrastrados por la inundación. Una forma de piel azul que había sido depositada cerca por las aguas en retroceso. «Quédate aquí», le dijo a Nema, acercándose con cautela. Era una hembra de la especie de Nema, gravemente herida, pero aún respirando. Su ropa la identificaba como de una tribu diferente a la que los había atacado. Los patrones tejidos en la tela sugerían orígenes norteños. Cuando Darien se arrodilló a su lado, sus ojos se abrieron, un azul profundo que contrastaba bruscamente con el violeta de Nema. «Ayuda», logró decir a través de un dispositivo traductor dañado en su garganta. La palabra salió distorsionada, pero comprensible. A pesar de su cautela, Darien no podía dejar morir a un ser herido. Llamó a Nema y juntos liberaron a la hembra de los escombros y la llevaron al refugio relativo de una formación rocosa sobresaliente. Sus heridas eran graves, una pierna rota, múltiples laceraciones y lo que parecía ser una hemorragia interna, a juzgar por los hematomas de color púrpura oscuro que se extendían por su piel azul. Hicieron lo que pudieron con sus limitados recursos, entablillando el hueso roto con ramas y limpiando sus heridas con agua de lluvia. Durante la noche, Darien y Nema se turnaron para vigilar a la hembra herida. Por la mañana, su fiebre había bajado y estaba lo suficientemente lúcida como para comunicarse. «Soy Lyra», dijo, su traductor produciendo una versión melódica de su nombre. «Les debo la vida». «¿Qué te pasó?», preguntó Darien. «Te atrapó la inundación». La expresión de Lyra se ensombreció, sus rasgos azules se contrajeron en una mueca de dolor que parecía tanto física como emocional. «No, mi tribu me expulsó y me dejó morir. La inundación en realidad me salvó de una muerte más lenta». Nema se acercó, su curiosidad evidente. ¿Por qué harían eso? La mirada de Lyra se movió entre el humano y la niña, claramente desconcertada por su asociación, pero demasiado débil para cuestionarla. «Me negué a convertirme en la quinta esposa de nuestro chamán. Él afirmó que los dioses me habían elegido, pero yo sabía que solo era su deseo». Su voz se volvió amarga. «Cuando me negué, me declaró maldita para justificar mi exilio. Mi propia familia me dio la espalda». Darien y Nema intercambiaron miradas, reconociendo un paralelo con la propia historia de Nema. «Puedes quedarte con nosotros hasta que te recuperes», ofreció Darien, sorprendiéndose a sí mismo con la invitación. «Nos dirigimos a las montañas, lejos de las tribus». Lyra lo estudió con abierta curiosidad. «Un humano que protege a los de nuestra especie. Pensé que tu especie fue enviada aquí como castigo por sus crímenes». «Así es», admitió Darien. «Pero eso no nos define a todos.
Como mi rechazo a la tradición no me define a mí, respondió Lyra con una perspicacia inesperada. Durante las siguientes semanas, mientras continuaban su viaje a un ritmo más lento para acomodar las heridas de Lyra, un vínculo inusual comenzó a formarse entre los tres compañeros improbables. Lyra poseía conocimientos que complementaban los de Nema. Donde la niña conocía las plantas y la caza menor, Lyra entendía los movimientos de presas más grandes y los patrones del clima en las montañas. También aportó una perspectiva diferente a su pequeño grupo. A diferencia de Nema, que había aceptado a Darien desde el principio con la apertura de una niña, Lyra mantuvo inicialmente una distancia cautelosa. Sus experiencias le habían enseñado a desconfiar no solo de su propia gente, sino ciertamente de los humanos. Sin embargo, a medida que fue testigo del genuino cuidado de Darien por Nema, su disposición a compartir recursos limitados y su respeto por su conocimiento de Exodar, su reserva se fue derritiendo gradualmente. Comenzó a compartir historias de su gente, no las tradiciones rígidas que la habían llevado al exilio, sino cuentos más antiguos de cómo una vez vivieron en armonía con el planeta. Antes de que llegaran los humanos, antes de que las tribus se volvieran unas contra otras, éramos un solo pueblo, les contó una noche mientras acampaban al abrigo de una cueva en la montaña. Las viejas historias dicen que entendíamos el lenguaje de Exodar mismo, los susurros del viento, los mensajes en el movimiento de las estrellas. Nema escuchaba, fascinada, mientras Darien se encontraba observando el rostro de Lyra mientras hablaba. La luz del fuego jugaba sobre sus rasgos azules, resaltando las delicadas crestas que recorrían sus sienes y la sutil iridiscencia de su piel. Había una gracia en sus movimientos, una intensidad reflexiva en su mirada que él encontraba cada vez más cautivadora. Se sorprendió a sí mismo mirándola fijamente y rápidamente desvió la vista, inquieto por su reacción. La atracción era otro lujo que creía haber abandonado hacía mucho tiempo en Exodar, donde la supervivencia consumía toda la energía y la atención. Sin embargo, ahí estaba, un calor inesperado encendiéndose en su pecho cada vez que los ojos de Lyra se encontraban con los suyos. Una noche, mientras Nema dormía y ellos hacían guardia juntos, Lyra le preguntó sobre su vida antes del exilio. Darien dudó, reacio a revisitar sus crímenes pasados. Pero su paciente silencio finalmente le arrancó la historia. Su ascenso en las filas corporativas, los atajos tomados para obtener ganancias, los informes de seguridad falsificados que llevaron a muertes. Me movía la codicia, concluyó, mirando el fuego en lugar de encontrar su mirada. No me importaba quién saliera herido mientras yo tuviera éxito. ¿Y ahora?, preguntó Lyra en voz baja. Darien miró la forma dormida de Nema. Ahora me importa mantenerla a salvo, no ser el hombre que fui. El cambio es el viaje más grande, dijo Lyra. Mi pueblo cree que las almas viajan a través de muchas vidas, aprendiendo diferentes lecciones en cada una. Quizás este sea el viaje de tu alma, de quitar la vida a preservarla. Darien no estaba seguro de creer en las almas, pero algo en sus palabras resonó en él. ¿Y tú? ¿Extrañas a tu tribu a pesar de lo que hicieron? Lyra guardó silencio por un largo momento. Extraño lo que podrían haber sido, dijo finalmente. No en lo que se convirtieron. Las tradiciones que me expulsaron no siempre fueron tan crueles. Se torcieron con el tiempo, se convirtieron en herramientas de control en lugar de sabiduría. Mientras hablaba, un mechón suelto de su cabello blanco cayó sobre su rostro. Sin pensar, Darien extendió la mano para apartárselo, sus dedos rozando ligeramente su mejilla. Lyra se quedó helada ante su contacto, sus ojos se abrieron de par en par. Durante un momento tenso, se miraron el uno al otro, el contacto eléctrico entre ellos. Luego, Lyra se inclinó lentamente hacia su caricia, su piel fresca contra la palma de su mano. Entre mi gente, susurró, tal gesto es íntimo, reservado para aquellos que comparten lazos profundos. Lo siento, dijo Darien, comenzando a retirar su mano. No lo sabía. Lyra le sujetó la muñeca, manteniendo su mano contra su rostro. No dije que no fuera bienvenido. El momento se alargó entre ellos, cargado de posibilidades no dichas. Entonces, un sonido de Nema, un suave murmullo en su sueño, rompió el hechizo. Se apartaron,
ambos repentinamente conscientes de sus responsabilidades hacia la niña que dependía de ellos. Sin embargo, algo había cambiado. Se había abierto una puerta que no podía volver a cerrarse. En los días que siguieron, se encontraron atraídos el uno por el otro en pequeñas formas. Manos que se rozaban al pasarse herramientas, miradas que se sostenían un momento más de lo necesario, conversaciones que continuaban hasta altas horas de la noche después de que Nema se hubiera dormido. A medida que Lyra se curaba, comenzó a asumir más responsabilidades dentro de su pequeño grupo. Su habilidad con un arco hecho de la madera flexible de los árboles de montaña derribaba presas que la lanza de Darien nunca podría haber alcanzado. Les enseñó tanto a Darien como a Nema cómo construir refugios más efectivos contra el frío de la montaña, utilizando técnicas transmitidas a través de generaciones de su pueblo. Una tarde, mientras trabajaban juntos para construir un refugio temporal contra una tormenta que se aproximaba, Darien se encontró admirando la destreza con la que los dedos de Lyra tejían ramas en un marco resistente. Ella lo sorprendió observándola y sonrió, una expresión que transformó sus rasgos de meramente hermosos a radiantes. ¿Qué? Preguntó, con diversión en su voz. Eres extraordinaria, dijo Darien simplemente, las palabras escapando antes de que pudiera censurarlas. Nunca he conocido a nadie como tú. La piel azul de Lyra se oscureció ligeramente, un sonrojo, se dio cuenta con fascinación. Ni yo a ti. Entre mi gente, los hombres siguen la tradición sin cuestionar. No defienden a niños que no son suyos ni tratan a las hembras como iguales. Difícilmente soy un ejemplo brillante de mi especie, dijo Darien con ironía. Quizás no de lo que tu gente valora, replicó Lyra, su mirada intensa, pero sí de lo que deberían. Esa noche, después de haber resistido la tormenta en su refugio, una estructura mucho más cómoda que cualquier cosa que Darien podría haber construido solo, Lyra se sentó a su lado mientras Nema dormía. Afuera, el viento todavía aullaba, pero dentro de su pequeño espacio, crecía un tipo diferente de calor. Mi gente tiene un ritual, dijo Lyra en voz baja, para cuando dos almas se reconocen. Es simple, solo un intercambio de aliento, un compartir de vida. Se inclinó más cerca, su rostro a centímetros del de él. ¿Compartirías tu aliento conmigo, Darien? Él asintió, incapaz de hablar por la opresión en su garganta. Lyra colocó sus manos a ambos lados de su rostro, su tacto fresco contra su piel, y lo atrajo hacia ella hasta que sus frentes se tocaron. Respira conmigo, susurró. Inhalaron y exhalaron juntos una, dos, tres veces, un ritmo sincronizado que se sentía extrañamente íntimo, más profundo que cualquier contacto físico. Darien cerró los ojos, consciente solo del sonido de su aliento compartido y la suave presión de las manos de Lyra en su rostro. Cuando abrió los ojos, Lyra lo estaba observando, su mirada azul luminosa en la penumbra. Sin palabras, se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él. Un beso vacilante, explorador, que se profundizó a medida que él respondía. Las diferencias físicas entre sus especies, la temperatura más fría de su cuerpo, la sutil textura de su piel, se desvanecieron hasta la insignificancia en comparación con la conexión que fluía entre ellos. Cuando finalmente se separaron, Darien sintió como si algo fundamental hubiera cambiado dentro de él, una curación de heridas mucho más antiguas que las que había recibido en Exodar. Entre mi gente, dijo Lyra en voz baja, no hablamos de amor a la ligera. Es un vínculo forjado a través de pruebas compartidas y respeto mutuo, no simplemente un sentimiento. ¿Cómo llamarías a esto, entonces? Preguntó Darien, su mano aún entrelazada con la de ella. El comienzo de algo raro, respondió ella. Un puente entre mundos. 3 meses después de haber rescatado a Lyra, descubrieron un valle en lo alto de las montañas, protegido de las peores condiciones climáticas, con una fuente termal que proporcionaba calor y agua limpia, abundante caza en los bosques circundantes y suelo fértil donde se podían cultivar plantas de las tierras bajas. Podríamos quedarnos aquí, sugirió Nema, su voz esperanzada mientras contemplaba el valle desde una alta cresta. Construir algo permanente. Darien, que nunca había considerado nada en Exodar como permanente, se encontró de acuerdo.
Su pequeño grupo había sobrevivido a desafíos que los habrían quebrado individualmente. Quizás juntos podrían hacer más que simplemente sobrevivir. Comenzaron la construcción de una vivienda más sustancial que cualquiera que hubieran construido antes, una estructura de piedra y madera diseñada para resistir las estaciones de la montaña. Mientras trabajaban, Darien se encontró imaginando un futuro aquí. No solo sobrevivir día a día, sino construir una vida. Nema prosperó bajo su cuidado conjunto. Con Lyra, practicaba las artesanías tradicionales y las técnicas de curación de su pueblo. Con Darien, aprendía a cazar y rastrear. Se hizo más fuerte y más segura de sí misma, su inteligencia natural floreciendo en un entorno donde era valorada en lugar de tratada como propiedad. El vínculo entre Darien y Lyra también se profundizó. Sus noches juntos después de que Nema se hubiera dormido se convirtieron en preciosas islas de intimidad en sus ajetreados días. Se exploraban mutuamente con asombro y ternura, aprendiendo las diferencias y similitudes entre sus especies, encontrando una armonía inesperada en su unión. Una noche, mientras yacían juntos junto a la fuente termal bajo un dosel de estrellas, Lyra trazó las cicatrices en el pecho de Darien con dedos suaves. Cada marca habla de supervivencia, murmuró. De fuerza. Darien tomó su mano, llevándola a sus labios. Nunca esperé encontrar la felicidad aquí, en un planeta prisión. Quizás esa sea la justicia definitiva, dijo Lyra pensativamente. Que al perderlo todo, encontraste lo que realmente importa. Se movió para sentarse ahorcajada sobre él, su piel azul luminiscente bajo la luz de las estrellas. Mi pueblo cree que cuando dos almas se unen por completo, crean un espacio donde una nueva vida puede entrar al mundo. Sus manos guiaron las de él hacia su abdomen. ¿Crearías tal espacio conmigo, Darien? La pregunta le quitó el aliento. ¿Me estás preguntando si quiero un hijo contigo? Te estoy preguntando si deseas construir un futuro que se extienda más allá de nuestras propias vidas, respondió ella. Un puente no solo entre nosotros, sino para las generaciones venideras. Darien se incorporó, atrayéndola hacia él. Sí, susurró contra su garganta. Sí. Su amor esa noche adquirió una cualidad ritual, deliberado y reverente. Cuando finalmente yacían exhaustos en los brazos del otro, Lyra susurró palabras en su idioma nativo que su traductor no convirtió, sonidos sagrados destinados solo para ellos. Nema, perceptiva más allá de su edad, observó la relación cada vez más profunda entre sus compañeros adultos con aprobación. Una mañana, mientras ella y Darien ponían trampas en el bosque que rodeaba su hogar en el valle, abordó el tema con su característica franqueza. «Amas a Lyra», afirmó, no como una pregunta, sino como un simple reconocimiento de un hecho. Darien, tomado por sorpresa, casi dejó caer la trampa que estaba colocando. «Es complicado, Nema». La niña lo miró con exasperación. Los adultos siempre dicen eso cuando quieren decir que es simple, pero tienen miedo. Darien no pudo evitar reír. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Siempre he sido sabia, respondió Nema con la perfecta confianza de la juventud. Mi madre lo decía. La mención de su madre, cada vez menos frecuente a medida que pasaba el tiempo, trajo una sombra momentánea a su expresión. También decía que cuando encuentras personas que realmente te ven, debes mantenerlas cerca. Darien se arrodilló para mirarla a los ojos. ¿Y crees que Lyra me ve, a pesar de todo? Nema asintió solemnemente. Nos ve a los dos, no como un humano y una niña de Exodar, sino como Darien y Nema. Hizo una pausa y luego añadió con la lógica simple de los niños de todas partes. Ya somos una familia. Deberías decirle que la amas. Esa tarde, mientras Lyra regresaba de cazar con dos aves de montaña para su comida, Darien la observó acercarse a su vivienda. Su paso confiado, la sonrisa que transformaba sus rasgos cuando lo vio esperándola. Se dio cuenta de que Nema tenía razón. Habían creado algo precioso aquí, algo que nunca había imaginado posible durante sus años de soledad. Más tarde, después de que Nema se hubiera dormido, Darien y Lyra se sentaron afuera bajo las estrellas, el aire de la montaña fresco. A su alrededor. Nema dijo algo interesante hoy, comenzó Darien,
su corazón latiendo con una ansiedad que no había sentido desde su juicio años atrás. Lyra se volvió hacia él, su expresión curiosa. «Ah, sí», dijo, «que ya somos una familia». Hizo una pausa, reuniendo valor. «Y que debería decirte que te amo». Los ojos de Lyra se abrieron de par en par. Su profundo azul parecía capturar la luz de las estrellas. Por un momento terrible, Darien temió haberlo malinterpretado todo, haber cruzado un límite que no podía deshacerse. Entonces, la mano de Lyra encontró la suya, su contacto enviando calor a través de él a pesar del aire fresco de la noche. «La niña es sabia más allá de su edad», dijo en voz baja. «Te he amado, Darien, desde que me mostraste por primera vez que la compasión puede existir incluso en el exilio. Que la conexión se puede encontrar en los lugares más insospechados». Su mano libre se alzó para tocarle la cara, sus dedos trazando la línea de su mandíbula. «Mi gente tiene un dicho, las almas se reconocen más allá de las fronteras de la piel». Darien cubrió la mano de ella con la suya. «No merezco esto. Ni a ti, ni a Nema, ni nada de esto». «Quizás es precisamente por eso que lo mereces», respondió Lyra. «Porque ahora entiendes su valor». Su beso bajo las estrellas alienígenas selló un vínculo que trascendía especies, pasados y las duras realidades de su mundo. En ese momento, Exodar dejó de ser simplemente un lugar de castigo y se convirtió, improbablemente, en un hogar. A medida que cambiaban las estaciones, su pequeña familia se asentó en un ritmo de vida diferente a todo lo que Darien podría haber imaginado durante sus años en el mundo corporativo o sus primeros tiempos en Exodar. Su vivienda se amplió para incluir áreas de dormir separadas y un espacio central donde se reunían para comer y contar historias. Nema, entrando en el equivalente de sus años de adolescencia, comenzó a mostrar una aptitud para la curación, recolectando y estudiando las plantas de su valle montañoso con precisión sistemática. Lyra le enseñó las medicinas tradicionales de su pueblo, mientras que Darien contribuía con lo poco que recordaba de los primeros auxilios humanos. Las referencias de la niña a Darien y Lyra como padre y madre comenzaron de manera casual, casi experimental, pero pronto se volvieron naturales. La primera vez que los llamó por estos títulos durante una comida compartida después de una casa exitosa, ambos adultos se habían quedado helados momentáneamente, intercambiando miradas de sorpresa y algo más profundo, un reconocimiento de la familia que habían formado, no por sangre, sino por elección y circunstancia. Su valle permaneció lo suficientemente aislado como para evitar conflictos con las tribus de las tierras bajas. Aunque ocasionalmente avistaban grupos de caza en la distancia y se retiraban más adentro en las montañas hasta que el peligro pasaba. El mayor desafío para su paz duramente ganada llegó durante el tercer año de su vida juntos en el valle montañoso. Lyra había estado mostrando signos de fatiga durante varias semanas. Su energía, usualmente ilimitada, disminuyó. Su apetito se redujo. Al principio lo atribuyeron al cambio de estación, el clima más frío que requería más energía para mantener su temperatura corporal. Entonces, una mañana, se desplomó mientras recogía agua del manantial. Darien la llevó de vuelta a su vivienda, su mente corriendo con posibilidades. Ninguna de ellas buena. Exodar no tenía hospitales, ni médicos más allá de los curanderos primitivos de las tribus. Cualquier enfermedad o herida grave generalmente significaba la muerte. Nema, ahora experta en las prácticas curativas tanto de humanos como de nativos, examinó a Lyra con manos cuidadosas. Cuando finalmente levantó la vista hacia Darien, su expresión no era de miedo, sino de asombro. «No está enferma», anunció Nema. «Está embarazada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Imposible, pero innegable. La reproducción entre especies era teóricamente posible. Tanto los humanos como los nativos de Exodar eran formas de vida basadas en carbono con estructuras genéticas compatibles, pero extremadamente rara. Los informes científicos de la coalición habían mencionado solo 3 casos documentados en las décadas transcurridas desde que los prisioneros humanos fueron enviados por primera vez al planeta. Lyra recuperó la conciencia y encontró a Darien a su lado, su rostro una máscara de preocupación. Cuando Nema compartió su diagnóstico, la mano de Lyra se movió instintivamente hacia su abdomen. «Un hijo»,
susurró. Nuestro hijo. Darien tomó su mano, llevándosela a los labios en un gesto que se había vuelto familiar entre ellos. ¿Estás feliz?, preguntó, su voz cargada de emoción. Los ojos de Lyra brillaron con lágrimas, no de tristeza, sino de alegría. Más de lo que creí posible en esta vida, dijo. Hemos creado algo nuevo, algo que nunca antes ha existido. Esa noche, mientras Lyra dormía, Darien se sentó fuera de su vivienda, abrumado por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Había llegado a Exodar como castigo, esperando solo sufrimiento y una muerte eventual. En cambio, había encontrado una familia, amor y ahora el milagro de una nueva vida. El embarazo fue difícil. El cuerpo de Lyra luchaba por adaptarse a la vida híbrida que crecía dentro de ella. Nema se dedicó a investigar remedios tradicionales para aliviar las molestias de Lyra, mientras que Darien asumió responsabilidades adicionales de caza y recolección para asegurarse de que tuvieran suficientes provisiones. Durante las largas noches en que las molestias de Lyra la mantenían despierta, Darien se sentaba con ella, con la mano en su vientre hinchado, sintiendo los movimientos de la vida que habían creado juntos. ¿Qué será este niño?, se preguntó en voz alta una vez. Ni completamente humano, ni completamente nativo. Este niño será completamente el mismo, respondió Lyra, su sabiduría intacta a pesar de sus dificultades físicas, como lo somos todos, sin importar el origen. A medida que avanzaba su embarazo, la conexión de Lyra con Darien pareció profundizarse. Le enseñó las canciones rituales de su pueblo, destinadas a dar la bienvenida a una nueva vida y asegurar un paso seguro al mundo. A su vez, él compartió con ella las pocas canciones de cuna de su infancia que recordaba, su voz áspera pero sincera mientras las cantaba contra su vientre. Una noche, mientras una rara nevada cubría su valle de blanco, Lyra guió las manos de Darien hacia donde su hijo pateaba con especial fuerza. En mi cultura, dijo, creemos que los niños eligen a sus padres antes de nacer, que las almas se reconocen a través del tiempo y el espacio, encontrándose una y otra vez. ¿Por qué un alma elegiría a un criminal como padre?, preguntó Darien, medio en broma. La expresión de Lyra se tornó seria. Quizás porque esta alma sabía que necesitaba sanar. O quizás porque vio al hombre en el que podrías convertirte, no al hombre que eras. Colocó su mano sobre el corazón de él. El viaje de la paternidad nos cambia a todos. Es una segunda oportunidad para ver el mundo a través de nuevos ojos. El parto, cuando llegó, fue prolongado y angustioso. Durante horas, Darien caminó de un lado a otro fuera de su vivienda mientras Nema atendía a Lyra, las habilidades curativas de la joven puestas a prueba. Los sonidos del dolor de Lyra lo desgarraban, cada grito un recordatorio de la fragilidad de la felicidad que habían encontrado. Cuando Nema finalmente salió, su expresión era solemne, pero sus ojos brillaban con lágrimas de alivio. Ven, dijo simplemente. Conoce a tu hijo. El niño era extraordinario. Su piel de un azul pálido, varios tonos más clara que la de su madre. Sus ojos de un verde sorprendente que coincidía con los de Darien. Sus manos tenían 5 dedos como las de un humano, pero con la articulación extra de la especie de su madre. Su llanto era fuerte, su agarre en el dedo de Darien sorprendentemente poderoso para alguien tan pequeño. Es perfecto, susurró Darien, temiendo alzar la voz y romper el hechizo del momento. Lyra, agotada pero radiante, asintió. Es el futuro, dijo. La prueba de que mundos diferentes pueden crear algo nuevo juntos. Lo llamaron Alain, una palabra que en el idioma nativo de Lyra significaba puente entre mundos. Su desarrollo fue una fuente de constante asombro. A veces seguía patrones humanos, a veces los de la especie de su madre, pero a menudo trazaba un rumbo completamente nuevo, único a su naturaleza híbrida. Para su primer cumpleaños, Alain ya caminaba. Para el segundo, hablaba tanto español como el lenguaje de chasquidos de los nativos con igual facilidad, cambiando entre ellos sin problemas. Su inteligencia parecía acelerada, su curiosidad ilimitada. El vínculo entre Darien y Lyra se profundizó aún más a través de la paternidad compartida. Donde antes solo había habido pasión, ahora también había una profunda camaradería.
Se movían juntos como si siempre hubieran sido una pareja, anticipando las necesidades del otro, comunicándose a veces sin palabras. Por la noche, cuando ambos niños dormían, a menudo simplemente se abrazaban, maravillándose de la vida que habían construido contra todo pronóstico. Su intimidad física también había evolucionado, convirtiéndose en un lenguaje propio, una forma de expresar las complejas emociones que a veces desafían la traducción. Nunca pensé encontrar tal felicidad en este mundo, confesó Darien una noche, trazando los patrones luminiscentes en el hombro de Lyra, marcas que brillaban débilmente en la oscuridad, un rasgo que su hijo había heredado. Quizás la felicidad nos encuentra cuando dejamos de buscarla, respondió Lyra, sus dedos enredados en el cabello de él. Cuando nos enfocamos en lo que podemos dar, no en lo que podemos tomar. 5 años después del nacimiento de Alain, su existencia aislada enfrentó su mayor prueba. Un gran grupo de caza de una de las tribus de las tierras bajas descubrió su valle durante un invierno particularmente duro que había llevado a la caza a elevaciones más altas. A diferencia de los encuentros anteriores con guerreros tribales, este grupo se acercó con cautela, sin hostilidad inmediata. Su líder, una hembra anciana cuyo traductor producía un español preciso y formal, solicitó una reunión con la extraña familia de la que habían oído rumores a lo largo de los años. Darien y Lyra debatieron si huir o enfrentar la situación. Al final, decidieron reunirse con la líder tribal, con Nema, ahora una joven adulta con la confianza de una sanadora, a su lado, y Alain escondido a salvo. La reunión tuvo lugar en terreno neutral entre su vivienda y el campamento tribal. La anciana líder, que se presentó como la matriarca Celine, los estudió con gran interés. Hemos oído historias, comenzó, de un humano que vive como familia con nuestra especie, que luchó contra guerreros para proteger a una niña que no era suya, que encontró el amor a través de la barrera de las especies. Su mirada se posó en Nema. Y de una niña que se convierte en una sanadora de gran habilidad. Darien permaneció tenso, listo para cualquier señal de amenaza. Vivimos en paz, dijo. No queremos conflictos. Celine asintió lentamente. La paz también es nuestro deseo. Las viejas costumbres, las que expulsaron a Lyra de su tribu, las que habrían reclamado a Nema para la colección de un anciano, esas costumbres nos están fallando. Nuestro número disminuye. El planeta se vuelve más hostil cada año. Señaló hacia su vivienda en la distancia. Sin embargo, aquí en este valle, vemos la vida prosperar. Vemos cooperación en lugar de conflicto. Quizás haya lecciones que aprender. Los instintos de Darien gritaban cautela. ¿Qué está sugiriendo exactamente? Un intercambio, respondió Celine. Conocimiento por protección. Hemos visto tribus de asaltantes moverse hacia estas montañas. Sola, su familia no sobrevivirá a su número. Junto con mi gente, tenemos una mejor oportunidad. Lyra dio un paso adelante. ¿Y nuestro hijo? Los ojos de Celine se abrieron de par en par. Los rumores de un niño híbrido son ciertos. Luego, su expresión reveló un asombro genuino. Razón de más para que nuestros pueblos se encuentren un terreno común. Un niño así representa la posibilidad, un futuro más allá del ciclo interminable de conflictos. Después de una cuidadosa negociación, se llegó a un acuerdo. La tribu establecería un campamento estacional en un valle vecino, lo suficientemente cerca para proporcionar protección mutua, pero lo suficientemente distante para mantener la independencia. Se compartiría el conocimiento, se establecería el comercio, pero cada grupo conservaría su autonomía. Mientras la delegación tribal partía, Nema se volvió hacia Darien. ¿Confías en ellos? Darien observó cómo las figuras de piel azul desaparecían en el bosque. La confianza lleva tiempo, pero es un comienzo. Esa noche, mientras su familia se reunía alrededor del fuego, con Alain seguro entre sus padres y Nema demostrando una nueva técnica de curación que había desarrollado, Darien se maravilló del improbable camino que había tomado su vida. Lo que había comenzado como un castigo se había transformado en algo que nunca podría haber imaginado. Una familia forjada en la adversidad, unida no por sangre, sino por elección y amor. Lyra encontró su mirada a través del fuego,
sus ojos azules reflejando las llamas. La conexión entre ellos vibraba como una fuerza tangible, fortalecida por años de luchas y alegrías compartidas. Ella sonrió, una expresión privada destinada solo para él. Y él sintió de nuevo la maravilla de su vínculo, un puente entre mundos, un amor que había trascendido especies, pasados y las duras realidades del exilio. Cuando los asaltantes llegaron 3 meses después, la alianza demostró su valía. La fuerza combinada del pensamiento táctico de Darien, el conocimiento de Lyra del terreno montañoso y las habilidades de lucha de los guerreros tribales hicieron retroceder a los atacantes con mínimas bajas de su lado. Después, de pie entre los defensores, tanto humanos como nativos, Darien encontró la mirada de Lyra a través del improvisado campo de batalla. Sostenía a su hijo en brazos, los rasgos únicos del niño eran un símbolo viviente de lo que era posible cuando la supervivencia daba paso a la cooperación. Nema, con sangre en las manos por tratar a los heridos, se acercó a ambos. ¿Saben lo que esto significa, verdad?, preguntó, señalando al grupo mixto de defensores que ahora compartían historias de victoria alrededor de fuegos construidos apresuradamente. Darien levantó una ceja. ¿Qué? Significa que ya no somos marginados, dijo simplemente. Somos el comienzo de algo nuevo. Mientras el sol se ponía sobre el valle, proyectando largas sombras sobre el paisaje de Exodar, Darien abrazó a su improbable familia. En la risa de su hijo, la sabiduría de su hija y el amor de la mujer a su lado, había encontrado algo que ningún tribunal podía dar o quitar, un futuro por el que valía la pena luchar. Esa noche, mientras Alain y Nema dormían, Darien y Lyra estaban juntos en la cresta con vistas a su valle, las 3 lunas de Exodar proyectando su luz plateada sobre el paisaje. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Lyra en voz baja. ¿De qué te enviaran aquí? Darien consideró la pregunta, con el brazo alrededor de la cintura de ella, su cabeza descansando en su hombro. ¿Cómo puedo arrepentirme del camino que me llevó a ti? ¿A nuestra familia? Lyra se giró en sus brazos, su rostro inclinado hacia el de él. Mi gente tiene un dicho, los viajes más grandes comienzan con las caídas más pronunciadas. Gente sabia, tus antepasados, murmuró Darien, bajando su boca hacia la de ella. Su beso fue suave, una reafirmación del vínculo que habían forjado a través de años de dificultades y alegrías compartidas. Cuando se separaron, los ojos de Lyra brillaban de emoción. Pase lo que pase, dijo, lo enfrentaremos juntos. Darien asintió, abrazándola con fuerza mientras contemplaban el mundo que había sido destinado a ser su prisión, pero que se había convertido, improbablemente, en su hogar.